No va el audio. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Feliz año para los habituales. Yo ya sabéis que como ahora ponen la decoración navideña en octubre, pues yo doy feliz año hasta el mes de marzo o abril. Sí. Felicitando a todo el mundo. Bueno, nada, estamos aquí. Hoy tenemos un invitado, yo creo, que os va a interesar mucho, que además, pensando en este ciclo, yo creo que es el invitado perfecto, es decir, su película contiene tecnología, contiene cine, pero también trata de la tecnología y trata de la vida o nuestra vida con las máquinas, con los robots. Es un director muy joven. Esta es su primera película, su primer largometraje, aunque ahora veréis que tiene una trayectoria también larga de cortometrajes, de actividades, de cosas, y yo creo que va a estar muy bien, así que vamos a recibir a Quique Maillo, el director de EVA, cuando... Aquí está. Bienvenido. Buenas tardes, noches. Tardes. Bueno, Quique, aquí lo que solemos hacer es una primera parte que hablamos así un poco de generalidades, de tontadas que te pregunto yo, y luego la gente tiene un turno de preguntas que suelen aprovechar muy bien. Y yo la primera pregunta que te quería hacer, sobre todo teniendo esta película aquí, es ¿tú con qué jugabas de pequeño? ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos? Mis juguetes supongo que son los de toda esa generación que ha nacido en torno a finales de los 70, 80. No los conocerás, son el parchís, el dominó, el ajedrez. Sí que recuerdo que una cosa que te marca mucho cuando eres pequeño son los muñequitos de Star Wars. Amigo. Recuerdo... Los pequeños, pero Sí. esos de Playmobil o cómo eran. No, los que eran con los que eran este de- señor se ganó el dinero. Sí. Eh, sí, esencialmente eso. O Recuerdo sea, después eres aquellos la primera víctima del merchandising directo. completamente. Y yo creo que eso me marcó muy para mal, como salta a la vista. ¿Y te marcaron los personajes de C3PO y R2D2? Sí. Porque Sí. yo siempre, no sé si a ti te pasó, con la película a mí eran los, aparte de Han Solo, que tenía algo como más, pero los que más gracia me hacían y que me parecía que tenían más personalidad eran los dos robots, su relación, ¿no? Hmm. Incluso a mí me gustaba Luke Skywalker, que es un ¿También? tío plano, ¿Sí? llano, y que de pronto, evidentemente, cuando ya vas creciendo dices, joder, qué tío más soso, Más soso, ¿cómo puede sí. sostener este tío toda una saga? Es ¿no? increíble, sí. Es increíble, pues a mí me gustaba hasta él. También te pilla muy pequeño, con lo cual esta cosa del espíritu crítico todavía no está del todo desarrollado. Claro. Entonces compras todo, ¿no? Sí, sí, te claro. gusta todo, ¿no? Te gustan los personajes que están bien diseñados y los que están mal diseñados, narrativamente e incluso estéticamente, ¿no? Y después sí que recuerdo que veíamos, se estrenaba por aquel entonces TV3 en Cataluña y daban la serie de Doctor Who, Ujú. Sí, la primera o la segunda jornada. Y recuerdo, sí, los Daleks, ¿no? Y cómo de pequeños pues intentábamos hacer Daleks con mi vecino de abajo, el tercero. Y construíamos con cartones, y les poníamos hilos y los movíamos. ¿Y rodabas algo o no? No, ¿Cuándo entra, digamos, la idea de hacer? la idea de hacer entra cuando mi padre se compró una cámara, antes Ajá. era imposible. Y eso yo ya tenía 12 años. Ya era un tío hecho y derecho. ¿Comprar una cámara para grabar a la familia o qué? Claro, para grabar los viajes. Los viajes. Sí, sí, sí. Y tú sí. la empiezas a... Dices, Sí. esto es un... Sí, lo primero que hacíamos era emular, yo tengo una hermana más pequeña que yo, 2 años, y emulábamos secuencias que nos gustaban. Ujú. Superman, Corrupción en Miami, ese tipo de historias. ¿Y cómo Pero hacías, con 11 años, ¿eh? ¿Y cómo hacías corrupción en Miami? Nos con tu vestíamos como en Corrupción en Miami, con americanas tal cual, y nos poníamos cigarros, los encendíamos, no sabíamos encenderlos, pero unas llamas, o sea, organizamos unos follones. Y con Superman lo mismo. Ahora viéndolo con el tiempo, la verdad es que son muy simpáticas. hermano? Sí, claro. Sí, Y, ya. y el momento en el que de pronto dices, esto ya no es un pasatiempo, una cosa que hace uno porque se aburre en casa con su hermana y tal, sino que hay algo detrás que puede haber un director de cine. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí. Bueno, sí, porque cómo fue antes de ayer. Sí, yo
yo estudié ciencias, empecé en la carrera a hacer matemáticas, y cuando llevaba un año haciendo matemáticas digo, esto es un horror. Yo quería hacer Bellas Artes como segunda opción después de matemáticas, lo cual es una cosa un poco extraña. No desde mi punto de vista, pero que entiendo que a la gente en general le resulta extraña. Y cuando llevo un año allí decía las matemáticas eran divertidas cuando había literatura y cuando había historia y química. Ahora es un coñazo todo el día matemáticas. Entonces mi hermana es profesora de matemáticas. Entonces, respeto desde aquí. y entonces justo en aquellos tiempos se inauguraba el primer curso del SCAC, de la Escuela de Cine, y entré en la primera jornada. Así que... Pero entraste diciendo voy a ser director, ¿eras muy cinéfilo, eras muy aficionado o no. era como un poco voy a buscar aquí a ver si esto se puede aprender? Entendía que yo, que era muy aficionado a escribir y a dibujar, que en el cine había algo de sofisticación en el cual la ciencia también cabía, ¿no? O sea, nosotros en el primer curso teníamos matemáticas aplicadas, en el primer curso de SCAC, lo cual era como... Después las han acabado quitando, pero... O sea, que ya había un espíritu de, bueno, tenéis que entender que este arte se nutre de una sofisticación, de toda una tecnología, sin la cual no sería posible la cinematografía, ¿no? Y yo creo que ahí había algo que se complementaba mucho con mi naturaleza. Después, evidentemente, creces mucho lo narrativo y desplazas lo técnico, pero sí. Bueno, siempre la SCAC, tú eres primera generación de SCAC, además. La SCAC siempre tiene fama de ser más... visual, técnica que narrativa, ¿no? Siempre tiene esa cosa de que el otro día me decía alguien que había ido a una charla también para matricularse al principio y que había encontrado como que el guión era una cosa, como un accidente, que yo alguna vez que he estado no he tenido esa sensación, pero que no sé si tú la tenías cuando arrancaste allí, que había un intento de educaros más técnicamente. No. ¿Sabes lo que ocurre? Que también es verdad que en la SCAC muy rápida, bueno, a partir del segundo año escoges especialidad y hay 7 especialidades, hay 7, 8, en las cuales 3 están ligadas completamente con la narrativa, que son guión, de una manera muy directa, guión, dirección y montaje, y el resto son muy técnicas en otros aspectos. Entonces, evidentemente, esos chavales quieren crecer. Yo hace ya 12 años que doy clases allí, así que no voy a hablar mal. Sí, claro, no. Te has convertido en profesor, que yo creo que es una de las mejores virtudes de esa escuela, que es que los exalumnos os transformáis en profesores, además muy reciente haber salido, es decir, cuando todavía tenéis la herida abierta de lo que os gustaba, lo que no os gustaba, ¿no? Que conoces la casa, sabes tal, y es como una misión, es esa cuestión de una cosa... Sois un poco secta, ¿no? En alguna cosa. Yo creo que desde fuera sí, un poco desde fuera sí parece, ¿eh? Sí, es curioso porque cuando os nominan a alguno al Goya siempre aparecen 90 de la SCAC que gritan. Y cuando te encuentras en la calle, tú te encuentras en la calle a alguien de tu pueblo pero te encuentras a alguien de la SCAC y dices, joder, y hay una sonrisa ahí, ¿no? Está bien. ¿Y te cambió mucho como espectador el estudiar cine como espectador? Claro. No ya tanto como futuro director, sino de la manera que mirabas o no. Muchísimo. Sí, muchísimo. Además, es una putada. Pierdes la inocencia. Pierdes la inocencia, pierdes la ingenuidad, disfrutas menos del cine. Disfrutas más con algunas películas y mucho menos con algunas otras con las que hubieras disfrutado de una manera más natural. ¿Y la ciencia ficción era en ese momento o es algo accidental? Es algo accidental. O sea, sí que soy fan del género, pero nunca pensé que... Podría haber entrado pensando que me gustaría haber hecho que me gustaría hacer una película de ciencia ficción, pero cuando estaba allá, bueno, ya te digo que lo que vas a desarrollar son otro tipo de aptitudes, se tiene que ver más con un acercamiento más literario a la cinematografía, más dramatúrgico a la cinematografía, y eso hace que evidentemente géneros como la ciencia ficción queden un poco desplazados, ¿no? Más en nuestro país. Sin embargo, si tienes, yo soy muy fan de tus cortos y de tus videoclips. Que sobre todo los que hiciste con Manos de Topo, ¿no? Que me parece que además son compañeros, alguno es compañero tuyo de la escuela. Alumnos. Tienen todos un juego de gadget, un juego de invención de visual y de mecanismo, en muchos de ellos incluso en precario, pero muy imaginativo, muy pionero, ¿no? Muy de las películas de Méliès, ¿no? Sí. O sea que algo hay en ti de aficionado al mecano y a ese invento, ¿no? O sea, que tienes algo ahí dentro. Sí, yo creo que hay algo de causa-efecto que me gusta en lo objetual, en lo físico, en lo que comentas como gadget y también en lo dramatúrgico.
Hay algo que me gusta de cómo las cosas llevan unas a otras y eso acaba llevando en unos derroteros que no pensabas. ¿Y cómo fue lo primero que rodaste en la escuela? El primer momento en el que te enfrentas a rodar algo ya a salto del juego, digamos, estás en la escuela, aunque sea una práctica. ¿Cómo fue? Es decir, ¿qué buscabas? ¿Qué era lo que estabas Fue haciendo? algo con mi primo. ¿Con tu primo? Sí, le ponía como látex en la cara para hacerlo pasar de señor mayor. Y era como algo de la guerra civil. ¿Ves cómo siempre está haciendo? Tenía yo razón. Era un truño. De la guerra civil, además. Sí. Otra película de la guerra civil. Sí. ¿Y que era una práctica? Era una práctica de 2 minutos. Sí, de un señor mayor que volvía como a la casa de su infancia y como tenía le venían unas imágenes de lo que había, lo mal que lo había pasado allá. Ajá. ¿Y cómo fue recibida? Bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Gustó? Sí. Compañeros. Ahora me queda como... Piensa que son 18 años atrás, ¿eh? Sí. Viaje en el tiempo, o sea... Sí, bien. Lo suficiente como para no pensar que no valía, ¿no? Que es una de las cosas que pasa cuando uno está estudiando, ¿no? Que perder la confianza, ¿no? O sea, la SCA, como supongo que todas las escuelas de cine, es muy crítica, y un espíritu muy crítico, un espíritu muy castigador, muy de levantar, tirarte al suelo, volverte a levantar, ¿no? Entonces, es muy fácil que en ese proceso de 4 años pierdas un poco la fe. Aquí tenemos tanto chicos que vienen aquí, gente sobre todo joven que viene aquí, pero también que nos ven en la red, que siempre tienen una curiosidad por el momento, o sea, es decir, el proceso hasta llegar a ser un director de cine profesional. Es decir, cómo uno pone el pie, no ya en los estudios, sino cómo pones el pie en soy un profesional de esto y voy a intentar ganarme la vida con esto, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Que seguramente tiene que ver con el momento inmediato a salir de la SCAC, a ver por dónde tiro, que sale algún proyecto. ¿Cómo fue? Porque creo que en tu caso además es bastante ejemplar e interesante. Sí, hay que decir que una cuestión es cómo llegas a hacer una película y otra es cómo crees que eres un profesional de esto. Sí. Que en mi caso todavía no me lo creo. O sea, Ni yo, ni nadie. Cuando alguien me pregunta qué eres, jamás en la vida se me ocurriría decir director de cine. O sea, me parece... ¿Qué dices en la aduana americana? Doy clases en la universidad. Claro. Es que la clave siempre es la aduana americana. Sí. ¿Sabes que yo soy director de cine en la clave, además. Te detienen. Segurizando ya. Yo además, digo, no puedes ir como turista como director de cine, o sea, es que vas allá a trabajar, entonces es un problema. Sí, totalmente. Se queda. Sí, exacto. Sí, pero yo siempre digo periodista, hasta que una vez, un año me echó una bronca uno de los guardas. O sea, yo siempre periodista porque te libras de todo. Si dices escritor no se lo creen, si dices director de cine es como este tío va a ser director de cine, es imposible. ¿Qué películas has hecho? No conoces ninguna. Entonces se me ocurrió decir periodista y entonces el tío levantó la vista, ya no lo digo nunca, levantó la vista y me dijo, no serás de esos de los que nos hundieron cuando yo estaba en Vietnam escribiendo sus mentiras de que matábamos gente. Y entonces le dije, no, yo en Vietnam no había nacido y tal. Pero, no, tío, un veterano del Vietnam que tenía un gran cabreo con los periodistas. Entonces ahora digo escritor. O sea, ten cuidado, no digas... real? O sea, te lo juro. ¿O es un capítulo de Simpson? Me montó un... Pero... te he interrumpido. Sí, no. Esencialmente, después de dejar la escuela, en la escuela acabas graduándote con un corto, que es, los demás han sido como prácticas, y ese ya le llamas corto, y fue un corto con Tristán Ulloa, y al cual le mando un grandísimo y afectuoso saludo desde aquí. Y lo que pensé lo siguiente es que con un corto no iba a ningún lado y que tenía que hacer un segundo corto, fuera de la escuela. Y entonces realicé un segundo corto. Y a partir de ahí sí que entré como en esa rueda de poder hacer publicidad, poder hacer videoclips, de la cual salí porque quería hacer cine, esencialmente. Yo creo que cuando alguien consigue por fin pues, trabajar como realizador en publicidad, puede correr el riesgo de que eso, que es currar, ganar pasta, tal cual, te lleve te haga entrar en un círculo vicioso que te haga perder de vista que lo que querías hacer era cine. Y me ofrecieron una película. Me ofrecieron una película antes de realizar Eva, que gracias a Dios nunca salió. ¿Sí? ¿Cómo era una adaptación de una novela de un señor que acaba de ganar el planeta.
y pues no salió y la verdad que eso me dio la oportunidad de tirar para adelante un proyecto como Eva, que era mucho más fascinante, mucho más distinto. Lo otro era un thriller, una pareja de detectives. Y salió así, o sea, yo creo que el hecho de realizar mi segundo cortometraje... Una productora vino y te he visto tus cortos, no sé qué, queremos llevar esta novela al cine. Al cine. ¿Con un guión o tú trabajaste en ese guión? Ya me dieron un guión. Te dieron un guión. Yo les dije, voy a realizar un guión sobre este guión. Entonces hubo como ¿qué? No puede ser. Les falta tal. Yo sí voy a hacer uno. Y entonces entras en ese periplo de televisiones que yo no conocía. ¿no? Entonces todo ese proceso lo que me enseñó es primero cómo se armaban las películas en España, que yo no conocía. Y por el otro lado, pues que era una cosa dura y que era una cosa que dependía de unas cosas que se llaman subvenciones y televisiones y de que tengas un productor detrás que esté lanzando un buen proyecto y que crean el proyecto. No salió ese proyecto y la enésima vez que era cambiar de televisión, ir a la siguiente, y eso suponía como otro año y medio en vela, yo decidí que no quería seguir, sobre todo porque me parecía muy buena oportunidad si podía rodar una primera película. Yo creía que si rodaba una primera película pues ya estaba en esa cosa de los directores de cine y que eso me ayudaría también a encontrar mi voz, ¿no? O sea, yo creo que está mal que te mencione, pero una cosa que recuerdo muy mucho hace 16 o 17 años cuando viniste al SCAC, qué raro queda esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Una de esas charlas. Sí. Estabas allí, claro, de alumno. Claro. Tú traías la buena vida y me acuerdo que dijiste una cosa que nunca se me olvidará, que es que para empezar un maestro no se debería empezar a contemplar hasta que no tenga 50 o 60 años, ¿no? Y yo eso enseguida lo até con la idea de que uno tiene que encontrar cuál es su arte, cuál es su voz, encontrar de qué manera se comunica bien, ¿no? Y desde dónde tiene que hablar para comunicarse de una manera decente y sobre todo personal. Entonces, para mí, esa oportunidad de poder hacer una primera película era una oportunidad muy válida de eso, de exponerme, Pero bueno, también digo que suerte que no sale la película porque creo que Eva es una primera película mucho más especial con la que debutar en esto del cine. ¿Y cómo es el proceso de Eva? ¿Cómo nace? Eva nace porque la productora de la escuela, que es Escándalo, había decidido no solo hacer cortometrajes, sino empezar a impulsar las primeras películas de exalumnos del SCAC. Y había llevado una deriva a hacer películas muy de corte social, muy de corte real, y querían pues poner un pie en eso que es el cine de género. Sondearon la idea de que pudiera hacerse una película que tuviera que ver con los robots, con la vida artificial, y entonces pues se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque yo pensaba, hombre, algún día es posible que haga una película de esas que a mí me hicieron acercarme al cine, ¿no? Amar el cine muy de pequeño, ¿no? Y eso que tiene que ocurrir en tu tercera o cuarta película en una sistemática industrial como es la española, pues ocurrió con mi primera peli, lo cual creo que es algo alucinante. Y entonces ahí empezamos a desarrollar Empezasteis a desarrollar el guión, sí. Yo sé que una de las cosas que hicisteis, digamos, distinta al proceso habitual, es que rodaste una especie de tráiler corto, como una especie de muestra para poder enseñar también Pero claro, me imagino que era una película difícil de ir a buscar dinero y decir, es que vamos a hacer una película de robots, y la gente dice, en España de robots y tal, a ver, pero ¿cómo es el robot? ¿Cómo lo vais a hacer? Claro. ¿Venía de ahí por eso? Sí, o sea, cuando empezamos a escribir la primera versión, no la habíamos casi complementado, y ese mismo año empezamos a pensar, es que la gente no va a creer que vamos a ser capaces de hacer esto, ¿no? O sea, por eso, porque hay un miedo y porque son cosas que no se hacen aquí, y aquí tenemos esa cosa de lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y pensábamos que la manera de saltarte ese muro mental era mostrar algo que fuera apetecible, y un fin de semana que había caído una nevada brutal en Andorra, pues nos subimos con una chica y con una niña y con Andrés Gertrudis y rodamos 2 secuencias que ya estaban en el guión de esa primera versión y que a la postre han seguido estando, evidentemente con Daniel Brühl y Claudia Vega, en la película. Y que mostraban un poco pues el tono, esa ambientación, qué tipo de robótica había, qué tipo de efectos. Y la verdad es que era una cosa como solvente, o sea que nosotros cuando la mostrábamos la gente decía, coño. Y eso hizo bastante
fácil la financiación de la película. Yo creo que al final hay esos muros mentales que tenemos, y en este país de una manera muy obvia, y que cuando saltas ese otro muro hay algo ahí que causa un efecto, que tiene su atractivo, ¿no? Yo creo que al otro lado del muro hay alguien esperando que venga algo y distinto. Eran 2 escenas, más eran o menos, dos para secuencias. mostrar un poco. ¿Y cómo bueno, ahora habéis visto la película, claro. Sí. Eran las secuencias en las que Alex está haciendo la prueba a la niña de los adjetivos y asociarlos a comportamientos. Y una segunda secuencia que era la de la apertura de la espalda. Que en ese caso era Alex era el que de pronto se acercaba y le cambiaba las baterías y tal. Había esas 2 secuencias. Intentábamos que fuera autoconclusivo de alguna manera, es decir, que esa pieza pudieras entenderla por sí sola y que no fuera evocadora de cosas y que... Ya. No, sí. ¿Y cómo trabajaste ahí sobre los efectos? Es decir, ¿cuál fue la tarea y te sientas con... Pues, has elegido, digamos, a sí, las personas que te van a ayudar, sí. empezáis a hablar de cómo pueden ser, tú dibujas, sé que dibujas. Sí, ¿no? o sea, lo que hice es seguir trabajando con un chaval que era Lluís Castells, que después pues crea una empresa que se llama Fastman y que había salido del SCAC y que pues ha hecho lo imposible, hizo el orfanato. Un tío que tenía muy cercano, que es brillante, muy talentoso, había estudiado en su casa con sus herramientas. Sí. Y él sabía que lo tenía de mi lado y después buscaba a alguien que en el diseño fuera también muy talentoso. Y conocía a un músico de un grupo que se llama 12. Ese tío había sido camarero, cocinero, tocaba el bajo, ahora había estudiado 3D y había hecho una pieza para el propio grupo alucinante. Y entonces los junté a los dos, ellos no se conocían y les propuse si querían trabajar juntos en esta aventura de hacer una película de robots aquí. Para esa pieza primero, evidentemente. Y salió muy bien. Yo creo que la pieza es muy bonita. ¿Y qué pautas les dabas? ¿Qué referencias usabas con ellos? Porque supongo que es trabajo difícil lo de decir quiero esto, me gustaría que fuera así. Esencialmente lo que ocurría allí había las pantallas, con lo cual yo buscaba como un diseño más o menos setentero en esas pantallas. Eso fue sencillo, fue buscar unos referentes y los encontramos y todo era una cuestión más de poner esas pantallas en un lugar donde no había pantallas. Después la construcción del gato, que lo tuvimos que hacer muy deprisa, y diseñarlo en 3D. Y también la pauta seguía siendo esa cosa de los años 70 y la apertura de la espalda. Y la apertura de la espalda se parecía un poco a la idea que yo había visto en el videoclip de este chico. Ajá. ¿No? Con lo cual, sacando referentes de aquí a allá y de una manera muy intuitiva y muy directa, pues sacamos eso adelante. Yo creo que al final era la cuestión también del diseño y de la integración, ¿no? El buscar un sistema que haga creíble que eso que no te puedes creer que esté ahí, realmente piensas que está ahí. ¿No? Que yo creo que es lo bonito de cuando de pronto trabajas en la sistemática en la que nosotros hemos trabajado en EVA, que es que el 80% de lo que ves es real, ¿no? Y hay ese 20-15% en ocasiones que sí que tienes que creerte que está allí, ¿no? Yo creo es lo que nos podemos permitir también aquí, de momento. O sea, en un país que está naciendo en esto de los efectos. Porque ¿qué presupuesto tenía la película más o menos? ¿O con qué presupuesto acabasteis haciéndola? La película se hizo con un presupuesto de 4 millones de euros y algo. Y la inversión en efectos es minúscula. Minúscula. De hecho, bueno, pues se hace con mucha voluntad, ¿no? Al final, este tipo de películas en las cuales que es un presupuesto medio y ahora será un medio alto para ser una película en España es un presupuesto ínfimo para hacer una película de estas características, claro, porque hay una sofisticación que tienes que de alguna manera nutrir, ¿no? Y normalmente es con pasta. Aquí, como no había pasta, pues se nutrió con el tiempo y el esfuerzo de mucha gente que eran muy primerizos o empezaban y tenían ganas de estar en esto. ¿Y el guión? ¿Costó mucho conseguir enlazar tu idea de película, tu tono, con tener una estructura narrativa, un guión y poner las vías del tren? Sí, muchísimo. Nosotros escribimos unas primeras versiones, y las primeras versiones eran muy referenciales a películas, muy referenciales. Yo creo que algo que puedes pecar en tus primeros trabajos, ¿no? En hacer un cine que evoca otro cine, ¿no? Un cine que te gusta. Y después de la primera versión, con Sergi Casamitjana, el productor de la película, decidimos que había que ir al rescate del guión
y fuimos a preguntar a Sergi Belbel, que es un dramaturgo bastante reputado en Cataluña, director del Teatro Nacional, que nos dijera de alguien, y éramos nuestro teaser, nos dijera de alguien que pudiera ayudarnos, algún chaval joven, alguien. Y él cuando vio el teaser dijo, pero no entiendo, esta película ya está rodada, ¿no? Él no era capaz de, no, la vamos a rodar, solo que hemos... No, yo quiero escribir esto. Eso nos dijo Sergi Belbel. Y entonces, pues entró en... Sí, yo creo que nuestra sensación era que teníamos que volver a Grecia, ¿no? De alguna manera, o sea, que teníamos que volver a... Sí que lo accesorio, sabíamos que lo podíamos dominar, pero que había que volver a una pureza dramatúrgica en la película. ¿Y cómo trabajaste con Belbel? ¿Cómo os organizabais? Mucha charla, mucho espacio dejado para que él sacara adelante el guión, mucho discutir. Bueno, o sea, una cuestión de tienes continuos encuentros, lees el material, que te gusta, que no te gusta, que te gustaría que se llevara para un lado, que no. Y esencialmente el núcleo duro de la dramaturgia de la película se ve ahí. Lo que pasa es que estábamos ante algo complicado porque todo el mundo entiende o todo el mundo está acostumbrado, al menos en estos últimos 20 años, que la ciencia ficción o el cine de género está muy atado a lo masculino, a la acción, al movimiento. Y era difícil trabajar sobre la dimensión de ciertos personajes a un nivel melodramático, que es el que yo quería. Y encontrar ese equilibrio de pesos entre esa zona más de acción y aventuras o de esos aparatos, esa cosa vistosa que es la ciencia ficción, encontrar ese equilibrio entre eso y la parte más melodramática en la cual finalmente se estaba hablando de una relación amorosa, un triángulo, una relación con una niña, algo parecido a intentar encontrar un principio de la naturaleza del amor. Encontrar ese equilibrio es muy, muy complicado y nos llegó... bueno, hoy seguramente no lo hayamos encontrado, pero que encontrarlo, tratar de encontrar el guión y tratar de encontrarlo en el montaje, pues fue duro, costoso. Porque en el montaje volviste a jugar con las piezas, volviste a cambiar mucho. Muchísimo. Sí. De hecho, hay 45 minutos del pasado de los personajes que no está montado. Que no está montado. Sí, que está rodado y no está montado. Al final, o sea, digamos que la película empieza 45 páginas después de donde empezaba el guión. Sí, era una cosa mucho más compleja porque era con continuos flashbacks. Vueltas atrás. Y al final fuimos por algo muy puro, un pelo europeo, un pelo anticomercial. Creíamos que en favor de la película. O sea, la cuestión de que de pronto el público fuera el que continuamente rellenara los espacios que no estaban contados, ¿no? Es decir, de dónde vienen estos tíos. Creíamos que ese pulso que echa atrás a la gente que no es demasiado curiosa, que es la mayoría de la gente que entra en una sala de cine, pero que iba a ser interesante para toda esa gente que sí tiene ganas de, pero ¿por qué está pasando esto? Pero esa gente más curiosa, ¿no? ¿Y eras consciente de que corrías ese peligro? Sí, completamente. O sea, la idea de si habían pasado los personajes o no, desde el principio en el guión fue un debate tremendo. Dijimos, es una primera peli, vamos a rodar más de lo que toca para que nos demos cuenta. Y en el montaje fue otro plátano. Sí, decidir si teníamos dentro del pasado o no, fue durillo. Fue duro porque evidentemente sabes que cuando tomas esa decisión hay... ¿Y quiénes eran para tus interlocutores? ¿Quiénes tenías en tu...? Es decir, para tener una discusión hay que tener a alguien a quien consideras... Productor y montador. Productor y montador. Sí, montadora en este caso. Ya no guionista en estas alturas, ¿no? No. O sea, vosotros tres ahí hablando y... Sí, de hecho las últimas versiones de guión ya las habíamos escrito con una última incorporación. Sergi Belbel está muy ocupado. ¿Y el rodaje qué? ¿Cómo fue el rodaje para ti? Que has reflexionado tanto sobre la figura del director, que tienes que dar clases sobre dirección de cine. ¿En qué momento estabas ahí diciendo, ¿yo por qué doy clases? Ahora ¿Fue duro o no? Lo de dar clases cambia ahora. O sea, cuando ya has pasado por el trance, de pronto es como, uff, qué ingenuo era. Y ahora soy mejor profesor ahora, ¿no? Más realista, ¿no? Pero no puedo ser buen profesor. No puede serlo. Ya no puedo ser buen profesor. O sea, cuando un chaval arranca en esto del cine, como en cualquier cosa, necesita categorización.
¿no? Y ahora todo lo pones como, no, pero sí, no. Las cosas tienen que ser más blancas. Más inseguro, ¿no? Claro, a medida que avanzas, más evidentemente. inseguro. Sí. Hostia, ¿cómo podía decir esto, no? La verdad es que recuerdo el rodaje con muchísimo cariño. La verdad es que lo pasé muy bien. O sea, de hecho, la segunda semana de rodaje me di cuenta que yo quería ser director de cine. Después de haber invertido 10 o 12 años de mi vida. La segunda semana. Me di cuenta de que yo quiero hacer esto. O sea, me encanta la idea de levantarme por las mañanas, encontrarme a la misma gente, que todo el mundo esté dispuesto a empujar una misma línea de guión, una misma página de guión. También el hecho de que rodáramos en frío con muchísimo frío, hizo que el conflicto fuera con algo externo, no interno. Ajá. Supongo que si de pronto todo hubiera sido más cómodo, un rodaje habitual en un plató, pues hubiera habido algún tipo de conflicto interno que me hubiera hecho pensar, joder, esto es más jodido de lo que pensaba. Pero bueno, en algunos se juntan las dos cosas, ¿eh? Puede ser. Dales la climatología peor y además se pelean entre ellos, se matan. Sí, la verdad es que en ese sentido el hecho de rodar tantas semanas en exterior, en Suiza, con mucho frío, pues nos ayudó mucho y hubo muy buen rollo en el rodaje. Soy un tío sencillo también, o sea, te trato, o sea, no soy muy cabrón. O sea, no. Y en estas películas que contienen dificultades añadidas en su factura, en ciertas cosas, en elementos que tienes que rodar pensando o imaginando cómo van a ser, o tratando de ser fiel a lo que has prometido que vas a llevarle a la postproducción exactamente para que luego no te digan, pero hombre, ¿tuviste algún punto de frustración, algún momento de frustración, de sentir, esto no me... hoy no me ha salido lo que quería o he tenido que sacrificar esto? ¿Te enfrentaste a la frustración del director o no? ¿O estabas satisfecho en general, estabas contento con cómo se desarrollaba todo? Yo creo que la idea de ponernos tan contra las cuerdas, de estar haciendo lo que estábamos haciendo en una climatología adversa, con la carga de efectos, había ocasiones en las que los actores no querían rodar del frío que hacía. Hacía que el final del día fueran pequeños éxitos. Provocaba que el haber sacado eso adelante, bueno, ¿no? Era como una cuestión casi de gladiadores, ¿no? Yo recuerdo por las mañanas cuando nos levantábamos, o sea, y nos metíamos en la furgoneta y íbamos con 1200 capas cada uno. O sea, la sensación es, ¿dónde nos estamos yendo? O sea, vamos a la arena, ¿no? Y eso hacía que el final del día fuera como glorioso, en ese sentido. La frustración la ves más tarde, o sea, porque en el montaje yo creo que sí que ves en el jardín que te has metido. Ya te digo, por esta cosa de mezcla de géneros, de estar en un sitio que es de aguas, de arenas movedizas, porque no tienes muchos referentes, ¿no? Si estás haciendo una película de acción, estás haciendo una película de acción, y si estás haciendo un melodrama, estás haciendo un melodrama, pero estar o si estás haciendo una película de corte de ciencia ficción como todos tenemos en la cabeza, las actuales, es una historia, pero el hecho de estar en ese mundo de mezcolanza en el que estás aquí y allá, en ese sí que sientes un punto de frustración, porque sabes que no vas a poder llegar al 100% de ninguno de esos géneros, no vas a poder cumplir las expectativas al 100% de muchos de los espectadores, ¿no? Del momento en el que están en la película, de lo que esperan de la película, ¿no? Ya hemos entrado, creo, en una rueda en la cual el espectador de cine sabe a lo que va, ¿no? Y no sé si hace 30 años no era así, pero ahora francamente es así, ¿no? Entonces estar en ese punto de desequilibrio es el que sí que me causa frustración. Bueno, pero ese problema, que es verdad, yo creo, ¿no? Que tiene el espectador moderno, es un espectador con una cantidad de información. Antes era la que echaban en el cine de tu barrio, o incluso la que ponían de programa doble, que en general era la que descubría a la gente, ¿no? Ibas a ver un western y resulta que la segunda era un melodrama y decías, ¡ay, qué bonito!, o al revés. Ahora hay mucha información, pero al mismo tiempo también las posibilidades son muy grandes, con lo cual el cineasta, tengo la sensación que se tiene que guiar por su propio instinto de espectador, ¿no? O sea, por más que viene gente todo el rato a repetirte que él sabe lo que el público piensa y lo que la gente va a pensar, todos sabemos que miente. Sí. Entonces, sí, se basan en lo último, ¿no? Y lo último ha podido dejar de tener sentido hace 5 minutos. Claro, ¿no? Y por eso las películas yo creo que se parecen, a lo que más se parecen es a las películas que le gusta ver al director. No tanto que le gusta hacer, sino las que le gustaría ir al cine a ver. No sé si es tu caso. Yo creo que hay que aspirar a eso.
Yo creo que la mayoría de directores no hacen películas que les gustaría ver. Creo que no lleguen, creo que es difícil llegar a tener el tiempo, el talento, la carrera por la cual haces las películas, creo, al menos en tus 3, 4 primeras películas, por lo que advierto a mi alrededor. Pero esto se lo digo mucho más a la gente, por ejemplo, en la televisión, que te dicen todo el rato, no, yo hago series que jamás vería. Y entonces es una sensación, no voy a decir que me parezca ni bien ni mal, porque la vida hay que ganársela de cualquier forma, ¿no? Pero una sensación un poco rara, ¿no? Es decir, no vería, es como si un novelista te dice, no leería mis libros, ¿no? Entonces tengo asociado a pues novelas a lo mejor de kiosco, ¿no? O sea, me imagino que Corín Tellado no leía novelas de Corín Tellado cuando tenía un rato libre, no sé, claro. Marcial Lafuente Estefanía, pero en un director... Sí, exactamente no me refiero a que yo creo que al final las películas te salen como te salen, ¿no? O sea, de pronto la película final es como, pues yo no sé no sé si esta película me acabaría. Y no lo digo por Eva, lo digo por amigos que ruedan y hacen cine y evidentemente empiezas con una pulsión que es, quiero hacer una película que al menos a mí me guste, ¿no? Porque si no ya me plega, ¿no? O sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero que puede ser que finalmente, puede ser no, creo que en muchos de los casos finalmente lo que tienes no es algo que tú vieras en el cine y alucinadas con ello. Sí, eres más particular, ¿no? Más especial, ¿no? Sí. Ahora vamos a abrir a la gente, pero antes te quería preguntar, no sé si a ti te ha pasado, España es un país muy pequeño, ¿no? Somos demasiados pocos habitantes y el camino parece ser que va a ser que vamos a ser menos y más separados. Pero bueno, sea como sea, trataremos de seguir vivos. Pero hay algo, no sé si a ti te pasa, que cuando acabas una película todo el mundo quiere que vuelvas a hacer esa misma película o una película similar. ¿Quique Maillo va a hacer una película que tiene que ver con Eva o está trabajando en una película que la gente va a decir, qué sorprendente después de Eva que hagas esta película? ¿Dónde estás? ¿En cuáles de los dos polos te estás moviendo ahora mismo? O si tienes a lo mejor varios proyectos, ¿dónde estás profesionalmente? Hay varios proyectos y estoy por redescubrirme. Por sorprenderle ¿Por sorprenderme? ¿A ti mismo? Sí. No, en serio, sí, creo ¿Cambiar de registro? Sí. Seguramente... ¿Se puede comentar alguno? ¿No están todavía? No demasiado. No demasiado. Seguramente algunas de las opciones sí que es una película que también vuelve a tener efectos o que hay mundo de fantasía, pero no tan ligado a la tecnología o a la idea de futuro, por decirlo así. Ajá. ¿Y estás con el guión? Estoy con el guión. ¿Vas a trabajar con la misma productora o tienes nuevas? Voy a intentar, sí. ¿Vas a intentar? Sí. No sé, la verdad es que lo que pasa con una película como Eva es que me ha llevado por muchos sitios. Has trabajado mucho en la promoción, ¿no? Evidentemente, o sea, hasta hoy. Sí. Y tratas de buscar tu espacio para saber qué quieres hacer lo próximo, ¿no? Es algo que te quita mucho el sueño. Y ahora empieza a poder ver por dónde podrían ir los tiros, pero no hay nada muy concreto. Hay muchos directores de tu generación que tienen incluso en las condiciones económicas, además en las que estamos ahora, una cierta tentación de intentar salir fuera o sobre todo en Estados Unidos, de tratar de armarse un nombre. Tú tienes también, o al menos supongo que la película se ha visto mucho fuera, se ha vendido a muchos países, se ha estrenado en muchos sitios, o sea, es una película atractiva. Sí. Como el director, digamos, es atractivo para otras nacionalidades. Una cosa muy alucinante que pasa cuando haces una película de este corte es que tras salir el primer teaser en internet 5 o 6 meses antes del estreno de la película no estaba acabada, recibió como 40 50 llamadas de agentes americanos. Y entonces algunos incluso vuelan y se desplazan y vienen a Barcelona porque quieren ver cómo está la película. Entonces hubo 3 tipos, al final ya me casé con alguien porque no podía soportar el volumen de tal. Y lo que vas descubriendo es que a mí personalmente no me interesa demasiado. Primero porque el material que te llega eres de la liga entre la 7ª y la 8ª, ¿no? Si hay la primera, la segunda, la tercera regional, estás entre la 7ª y la 8ª, entonces los guiones van cayendo, ¿no? Y cuando llegan a ti te llegan unas mierdas que es del palo, joder. No solo eso, sino que mucha gente tiene el error de creer que porque te llama un agente vas a encontrar trabajo, cuando en realidad el que está buscando trabajo es el agente. Claro. Te llama para tener un director al que representar muchas veces o abrir una agenda para poder tener proyectos, ¿no? Yo trabajo bastante en publicidad, sé cómo funciona la publicidad, es decir, sé cómo funciona
estadio audiovisual realmente industrializado, en el que realmente hay gente que decide, juega la pasta, y es insoportable, o sea, es insufrible, lo haces porque te gusta rodar y porque tienes que comer, como decías antes. Trasladar eso mismo a la cinematografía, o sea, en tus películas, me parecería, ¿no? O sea, estar allá solo, con una sistemática que no acabas de entender cómo funciona, con 12 tíos con más poder que tú y diciéndote, sin tus colegas, sin la gente que te quiere cerca. Soy partidario de que si tenemos que buscar el dinero allí, busquémoslo allí, pero sigamos rodando aquí. ¿Sigues haciendo alguna publicidad? Sí. Si puedo, sí. ¿Qué tipo de publicidad te tienta a hacer todavía? O sea, es decir, ahora que ya tienes claro que no quieres tampoco hacer de eso una carrera o un beneficio completo, pero ¿qué tiene que tener ahora un anuncio para que digas, venga? Narrativa. O sea, que haya una idea narrativa, ¿no? O sea, que más allá de contarte las bondades del producto, haya alguna idea de narración en la que puedas seguir trabajando sobre bueno, yo opino que es muy bueno rodar, muy bueno, ¿no? Para un director, esencialmente porque es como un músculo y hay que tenerlo en tensión y hay que tenerlo siempre a punto, porque también si no coges miedos a cómo referirte al equipo, cómo se llegaba a conseguir lo que tenías pensado y a materializarlo en algo que tenga que ver con un plano, y por el trato con los actores. O sea, hay una cuestión muy artificiosa, que es esa relación con los actores, y hay que tenerla, yo creo que en mi caso me gusta tenerla como bueno, pues eso, tener el músculo a punto para cuando de pronto uno... Porque entre que rodar una película y rodar otra película es que pasan 4 años, ¿no? Y entonces, estoy seguro que aquí mucha gente está diciendo, bueno, que diga alguno que ha hecho así últimamente, que hayamos podido ver, que estés suficientemente satisfecho de él. Aunque todo el mundo sabe que la publicidad no es una cosa que inventa. Mira, una cosa que me pasó, acabando de rodar Eva, el mismo día que volvía en la furgoneta con el equipo, y estábamos montándonos de la risa, rememorando anécdotas del rodaje, tal cual, es que me llaman por teléfono, no me habían llamado durante 3 meses de rodaje, y me llaman para ofrecerme un spot, un anuncio de Evax. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? Eras perfecto, perfecto. Evax. Y es una de unas chavalas bailando. Bueno, me han pasado mucho. Ajá. Me interesan mucho los musicales, con lo cual me parecía que era una cosa... ¿Te gusta el musical? Mucho. Estéticamente. Mucho. Tengo esa parte kitsch en mí. ¿Cuáles son tus 2, 3 películas? No tienen por qué ser películas que te gustaría hacer, sino esas 2 o 3 que defenderías a puñetazos en una discusión si hiciera falta, si alguien te dice, pues a mí no me... ¿Musicales? All That no Jazz, tanto musicales, seguro. sino All That Jazz te gusta. Mucho. Creo que hay un entente entre lo musical y una verdad como un templo. Buenísimo. Y en otros géneros, así que sean películas muy particulares tuyas, siempre uno tiene esas que a veces cambian, pero que son sus rarezas. Sí, me gusta... Scorsese es un director que me gusta, y curiosamente la película que más me gusta de Scorsese es La Edad de la Inocencia. ¿La Edad de la Inocencia? Sí, que es una película que contracorriente, es una película que todo el mundo raja si puede, ¿no? Sobre todo porque sale un poco de la línea... Y me pasa también con Coppola. O sea que, siendo un fan del Padrino, me encanta Drácula. Sí, Tengo ese lado kitsch. Pese al pelo de Keanu Reeves, que va cambiando. Es que una vez cuando yo cuento esto os vais a parecer una tontería. Es que estuve en una... Me hizo mucha gracia porque estando en una charla exactamente como esta, pero en Estados Unidos. Director, y en ese caso era un productor, Charles Mulvehill, que era el productor de Drácula y colaborador de Coppola y tal. Y entonces alguien le preguntó por Coppola y dijo, no me habléis de Drácula, ha sido el infierno de mi vida. Pero no por la película ni nada, por el pelo de Keanu Reeves. Y se me quedó eso grabado y yo de pronto dije, el pelo de Keanu Reeves. Y dice, no conseguían que en 2 días seguidos fuera igual. Porque, ¿te acuerdas que se le tiñe, se le queda canos? Dice, era horrible, una peluca, probamos su propio pelo, en una está amarilla, en otra está verde, en otra está... Entonces yo ya, siempre que veo Drácula, solo miro el pelo de Keanu Reeves. Entonces, siempre que alguien me dice, pues a mí me gusta esa película, digo, perdóname, pero no tengo sensación de haberla visto nunca. Ya no he podido desligarme del pelo. Bueno, ahora viene la parte seria. Vale.
A ver, ¿quién quiere abrir el fuego? Ya sabéis siempre que el que abre el fuego tiene nuestro respeto porque se sobrepone a una cosa nacional, que es la vergüenza esa propia. Allá, El que dirán. ya sabéis que tenemos 2 micros, entonces podéis ir levantando la mano y vamos así pasando los micros y estáis listos para... ¿Le ves bien ahí? Sí. Sí. Hola. Sí. Yo quería preguntarle sobre el inicio de la película. ¿Por qué? La pregunta es de usted, creo que es para ti. Pues quería preguntarte por el inicio de la película. ¿Por qué escogiste mostrar algo del nudo al principio? ¿Por qué quisiste anticiparnos eso? Pues esta es una de esas cuestiones que nos llevaron horas y horas decidir si sí o decidir si no. Lo que nos ocurría cuando arrancaba la película sin eso es que, no sé si recuerdas un poco cómo funciona el principio de la película, pero es un tío de unos 30 y pico, llega a un pueblo helado, con un avión, entra en una universidad donde se hacen animalitos robóticos, conoce a una niña que es estupendísima, que es muy alegre, o sea, todo era como muy amable. Y lo que nos ocurría en el punto en el cual sucedía el accidente es que uno sentía que en ningún momento la película contaba que ese rango dramático podía ser alcanzado. O sea, que se podría convocar a la tragedia en esta película. Y esencialmente está puesto al principio de la película para que el público entre pensando que eso puede suceder. Entiendo que hay algo de sorpresa que puede perderse, pero sí que uno sabe en qué estatus, ¿no?, de película está. Si no, uno siente un poco que hay un atraco, de alguna manera, ¿no? Yo venía aquí a poner mi dinero en una cartilla de ahorros y de pronto entra un señor con una pistola. No es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, esa es la razón. Pero bueno, aún a día de hoy seguimos dándole vueltas, o sea, si deberíamos o no deberíamos haberlo hecho. Sí que es verdad que en uno de esos pases que haces con público, que es cuando personalmente mejor entiendo las películas, no por lo que digan, sino porque creo que realmente las energías están más claras y aunque no mires a la cara de la gente, sí que estás entendiendo mucho mejor que nunca la película, sí que entendí que de pronto era ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Hiciste algún pase de prueba con público? Sí, 2 o 3 veces. ¿Y cómo lo elaborabas, más o menos? ¿Les hacías preguntas? Sí, después pasábamos como un test que habíamos elaborado y que fuimos perfeccionando porque decíamos, bueno, esto no acaba de coger la gente y tal. Claro, en una película en la que evidentemente está sin acabarse el montaje, porque es lo que estás buscando, ver ideas de lo que está funcionando o no está funcionando, de pronto, claro, tenéis que entender que había todos los efectos estaban sin elaborar, con lo cual había continuos momentos de cables, de tal, de bichos que no estaban, claro, la gente se partía la caja en momentos críticos, ¿no? O sea, cuando Marta Etura se caía y se mataba, de pronto ella estaba allí con los cables y a veces veías el gato y lo llevaban 3 tíos vestidos de verde, ¿no? Y la gente se moría de la risa. Con lo cual, bueno, tomabas en serio un poco lo que podías tomar en serio. A ver, más. Hola, ¿se me oye? Yo quería preguntarte 2 cosas. En primer lugar, saber cuál es el origen de la frase, ¿no?, que desconecta a los robots, que ves cuando cierras los ojos, de dónde surge y por qué. Y después, si podrías comentar qué lugar crees que ocupa Eva dentro del cine de ciencia ficción en España. Joder. Lo primero es, representa que en el estadio en el que están desarrollándose las máquinas en la película, la mayoría de máquinas que se han hecho hasta ese momento son máquinas que auxilian en el trabajo, en desempeñar labores duras, un poco para lo que utilizamos las máquinas en la actualidad. Eso quiere decir que son máquinas que difícilmente pueden imaginar o ir más allá de lo evaluable en el entorno, ¿sí? Pedirles que piensen en la clave esa de que ves cuando cierras los ojos es
pedirte, convocar a la imaginación de alguna manera, ¿no? Y pensábamos que era una buena manera de, bueno, es como esto no lo puedo realizar, me desconecto. ¿Sí? En realidad en la película pues funciona, podría haber sido esa frase o cualquier otra, pero nació de ahí. Después hay esa cosa un poco romántica de algunos científicos. Yo creo que algunos científicos piensan que su trabajo es frío y tienden a veces a tirar de aspectos románticos, ¿no? A la hora de denominar planetas o moléculas o partes del cuerpo, y nos parecía que eso iba un poco en esa senda, un poco romántica. ¿Te gustó Wall-E? Sí, incluso lo de la nave, que la gente... Sí, la parte esa. Sí. Como dos películas. A mí me gusta mucho. La primera parte me parece una fascinante. Maravillosa. Digo, pero es curioso, ¿no? Que tiene aparte lo de Eva también, la idea de primera mujer. Claro, cuando de pronto... Y la humanidad que consigue, claro, ¿no? Es curioso eso. Y por eso también te decía lo de, al inicio que hemos empezado hablando de Star Wars, esa sorpresa que te llevas cuando de pronto ves algo inanimado que cobra una presencia, y que eso hay, cuando una película lo logra, que sea mejor que un personaje de carne y hueso, es tan... Y ahí volvía a pasar, ¿no? En alguna película de Pixar ha pasado, y a mí es de las cosas que más me gusta, cuando digo, esto es mucho mejor que Lincoln, ¿no? O sea, es decir, quiero decir que me creo más a este robotico ahí tal que a Lincoln, aunque ellos se llamaran Lincoln en el rodaje unos a otros, como he leído en las entrevistas, que eso me ha sorprendido que mucho. se llaman unos a otros. Le llamaba señor presidente Spielberg a Daniel Day-Lewis, pero durante todo el tiempo, durante todo el rodaje, cosa que a mí yo lo mantendría oculto, ¿no? Pero ellos han hecho un poco la promoción basada en eso. Siempre me sorprende Spielberg con sus cosas, ¿no? Me imagino rodar una película y decirle al señor presidente, póngase aquí. Siempre estaría pensando que es Rajoy. Bueno, ¿quién más? Aquí, mira. Sí, hola, te quería decir que vi la película cuando se estrenó en el cine, que me encantó y además me sorprendió porque está fantásticamente hecha. Has dicho que tenías influencias de Star Wars, pero a mí me recordó la estética y un poco el toque Tim Burton. ¿Te inspiraste también en él o te influyó el cine de Tim Burton para hacer esta película? Creo que comparte seguramente con el cine de Tim Burton esta sensación de estar en una fábula. O sea, la sensación de que hay un poco un cuento que se está contando. O sea, no es algo que realmente respire una realidad o una cotidianidad. Ya no solo por el género, sino por el tipo de tratamiento de la imagen, el tipo de tratamiento de los personajes. En eso sí que hay puntos de conexión. Yo, personalmente, Tim Burton no es de mis directores favoritos. Sí que me gusta Eduardo Manos Tijeras, pero posiblemente sea la última película que me gustó de Tim Burton. Y creo que en nuestra película, seguramente, lo he dicho en otras ocasiones, una película como Beautiful Girls sea más referente. Por esa cosa de la relación entre los dos protagonistas, entre Alex, el personaje que interpreta Brühl, y la niña, ¿no? Y después había en esa película también esa cosa de un poco de personaje que tiene que dejar atrás la adolescencia mal llevada hasta los 30 y algo y tiene que dar el paso hacia la madurez, y es un poco vertebrar a nuestro personaje también protagonista. Así que, y en algún momento hay también homenajes expresos, como la secuencia del lago. Sí que son... Es verdad que para nosotros creo que lo melodramático siempre pesó más en el mundo referencial, incluso a la hora de pensar en lo robótico de la película. Antes te has dejado sin... ¿Querías algo más? No, ¿no? Te habías dejado sin contestar de una manera muy elegante. Sí. Pero luego estaba yo pensando, mientras te hacían la otra, digo, ¿no ha contestado esa que he dicho? ¿Cómo va a contestar eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué significa Eva lo único que espero es que sea lo suficientemente evocadora para otra gente que venga detrás con más talento, haga películas, no de este género, de cualquiera, que de pronto alguien diga no se pueden hacer aquí. Si eso sirve, pues es suficiente. Me doy por complacido. ¿Y Ed Wood te gusta? Que a mí, después de Eduardo Manos Tijeras, me gusta mucho Ed Wood, pero no sé si a ti te gusta. No me gustan las
bondades a la película, pero no me gusta el personaje protagonista. Hay algo ahí de obvio que no acabo de empatizar con él. O sea, creo que no llego al hueso del personaje. ¿No? de Ed Wood. De Ed Wood. Por allá teníamos. Hola, buenas. Se me oye, ¿no? Controlada. Yo quería preguntarte una cosa que me surge la duda a raíz de lo que has comentado, de que has desechado una gran parte de la película que en efecto incluso llegaste a rodar. Aunque supongo que es un hábito muy habitual, o sea, es algo habitual para un director que se estrena, ¿no es doloroso en parte? Joder, sí es doloroso. Sí, a uno le gusta lo que ha rodado y tiende de una manera equívoca a intentar que todo lo que ha rodado esté. Y es una enfermedad que creo que se pasa con el tiempo. Que se pasa con el tiempo y con la experiencia de hacer películas. Entender que esencialmente cuanto más podamos contar con menos, mejor va a ser la película, seguro. Bueno, es lo que creo. Y sí, es un sacrificio. Es un sacrificio. De hecho, nos pasó una cosa con la película, es que vienen unos señores americanos que se llaman los Weinstein, que son tíos que hacen películas en Estados Unidos y compran películas aquí y las estrenan allí. Y compraron la película y ellos decidieron que sí que querían que estuviera esa primera parte de la película. Y a nosotros nos vino muy bien porque nos quedamos con ganas de que estuviera. Así que hasta ese punto, el hecho de que alguien venga y diga, no, esto está muy bien, pongámoslo. Supongo que eso responde a tu pregunta. O sea, que en Estados Unidos se ve una película más larga o distinta. Cuando se vea. Cuando se vea, sí. Sí, no más larga, distinta. Distinta. Distinta, sí. Es curioso, ¿no? O sea, Curioso, sí. Personalmente me lo tomo como parte del proceso pedagógico que voy a pasar hasta los 55, hasta que empiece a hacer realmente películas. Entonces, el hecho que venga alguien y diga, no, es que hemos visto un montaje anterior y nos ha parecido alucinante. No alguien, los Weinstein. Es que no es lo mismo que venga un primo tuyo. ¿O y decir, pues muy bien, a mí me encanta porque es que así puedo poner todas las secuencias que no he podido poner. Y además estaba completamente convencido de que empeoraban la película. Entonces, claro, tienes que hacer un trabajo para eso que habías desechado, hacerlo funcionar, sentirte cómodo con eso. ¿Y desapareció algún actor entero en ese corte? ¿Algún En el nuestro, gente que estaba en el pasado, o sea, pero que tenía muy poca incidencia. Muy poco. No sé. Mira, ahí atrás tenemos una pregunta. No sé si por aquí hay alguien también, ¿no? Sí, aquí. Para después. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo no había Buenas visto tardes. la película, enhorabuena. Muchas Y gracias. enhorabuena por el reparto para una ópera prima, menudo reparto. Ahora que estabais hablando de actores, pues yo quería preguntarte cómo llegas a ese reparto, si la productora ya te allana el camino y sobre todo cómo llegáis a la actriz que hace de Eva, que me parece fantástica. Gracias. Pues sí, la verdad es que contar con estos tíos es la leche. Daniel Brühl era sota, caballo y rey, o sea, había una sensación de que detrás del proyecto tenía que tener algún tipo de viso de poder venderse internacionalmente y encontrar un actor que pudiera rodar aquí, en nuestra lengua, que tuviera algo de internacional, que estuviera en la edad, que fuera buen actor, todo ese tipo de cosas, pues Daniel Brühl era como el primero de la lista. Y entró esencialmente porque Escándalo hasta entonces tenía buena prensa, había llegado a sus oídos que las cosas que se hacían en la escuela estaban bien. Su madre es catalana, él conoce mucho Barcelona, tenía muchas ganas de rodar había rodado Salvador, de hecho, y conocía mucho lo que es nuestra industria, tenía ganas de, después de varios proyectos en Alemania, venir y rodar. Y ese año tenía como un montón de proyectos. Yo creo que el hecho de que esto viniera, por un lado, por parte de la productora, es decir, del SCAC, y por otro lado el hecho de que fuera de un corte tan distinto a lo que le estaban ofreciendo, pues fue, supongo, lo que le determinó a entrar en el proyecto. Después te tienes esas cosas de que te caes bien, ¿no? O sea, puede ser que hables con un tío, tanto yo con él como de una manera recíproca, ¿no? O sea, que de pronto, a la inversa, quiero decir que de pronto no nos hubiéramos caído bien. Y la verdad es que pues funcionó. Esos primeros encuentros funcionaron. Y el resto, pues creo que el último que entró en el reparto fue Alberto Amán. Marta era una actriz con la que queríamos trabajar sí o sí.
Luis Omar es como el prototipo de mayordomo que tenemos en Cataluña, con lo cual era una... O sea, de hecho, hubo un momento en que no queríamos ofrecer la película porque nos parecía demasiado obvio. O sea, en Barcelona, donde él es una institución, ha hecho muchísimo teatro, hace como 15 años arrancó con esto del cine, pero que es muy conocido anteriormente, era como el primer nombre que te venía a la mente. Y de pronto pensamos, ¿no será un poco obvio dárselo a él? Y claro, evidentemente es obvio y funciona. Y la niña, pues fue un proceso largo, fue un proceso de 4 o 5 meses en el que nos entrevistamos con 3.000 niñas por 25, 26 colegios en Barcelona, Madrid, Valencia, y un proceso pues de refinamiento, en el cual pues tienes una primera entrevista, no yo evidentemente, en el que únicamente hablas con la niña de lo que le gustaría hacer, de cuáles son sus hobbies, de con qué lo pasa bien, o qué lo pasa, ¿no? Como, cuál es su relación con sus hermanos, descubrir si hay aptitudes para la interpretación y evidentemente cómo es físicamente. Y eso, como en la segunda o tercera vuelta ya empezamos con separadas, es decir, con secuencias en las cuales intentas ver cómo la niña, cómo queda las palabras de la película en esa niña, hasta que al final te quedas con 4 o 3 y ahí sí que haces un trabajo mucho más exhaustivo de verlas varias veces. Y cuando llevamos 4 o 5 meses pensábamos que no íbamos a encontrar a la niña. No te puedes esconder detrás del montaje o detrás de la cámara. Una película más de acción, de corte más de acción, sí que es más fácil que el montaje encubra de alguna manera una mala interpretación, o la cámara encubra una mala interpretación. Cuando una niña tiene que dar todos estos colores interpretativos que van desde la alegría, la nostalgia, la tristeza, la sorpresa, enfrentarse a lo trágico, teníamos que encontrar a alguien que fuera muy buen intérprete. Y bueno, cuando encontramos a Claudia, pues evidentemente lo ves, y no había color con las segundas opciones. O sea que fue bastante sencillo escogerla en ese sentido. Fue difícil encontrarla, pero... Y el trabajo con ella, pues muy bien, porque como es una niña muy intuitiva y ha pasado por cosas en su vida, y pues tiene un acercamiento al texto distinto al que yo he tenido con otros niños en otras ocasiones, en el sentido de que entiende de qué está yendo la historia. Una cosa muy buena que hicimos con la película fue trabajar con una coach maravillosa, y que es Laura, que es la misma chica que lleva a los niños de Pan Negro, la misma niña que ya lleva al niño de orfanato, una tía que se ha especializado en la interpretación y en la preparación del trabajo de niños para cine. Buenas tardes, noches. Yo tengo un poco de curiosidad y intriga por el contraste que hay entre el género de la película, ciencia ficción, futurista, y el medio en el que se desarrolla. ¿Cómo te vas a un pueblo de un valle de Suiza, nevado, prácticamente deshabitado, para grabar una película tan futurista que a otro director quizás le hubiera sido, no sé, más fácil en un entorno más... Una ciudad, me refiero. Blade Runner, sí, ¿no? más... Una ciudad ¿Cómo populosa. llegas ahí a esa abstracción? Sí. Bueno, pesa mucho todo lo que ha pasado antes en la historia del cine. O sea, pesa mucho todo lo que se ha hecho ya en el género. El no querer volver a repetirte. No volver a proponer una civilización high-tech en la cual hay algo urbano, en el cual hay acero, cristal, en el cual... Chinos. Sí. Sobre Chinos todo es una cosa chinos. que de pronto hay orientales, ¿no? Es una cosa de la Todos son modernidad, chinos. ¿no? El futuro es que de pronto hay muchos orientales. Por un lado me pesaba eso, y después hay otra cosa que creo que indefectiblemente te lleva cuando propones una ciudad, y esa cosa de lo distópico. O sea, de pronto nosotros también, personalmente, creo que en ocasiones los autores nos servimos de ese miedo que tenemos al futuro, ¿no? Para proponer futuros oscuros, húmedos, Blade Runner, ¿no? Otra de los chinos. Futuros en los cuales las cosas van a estar mucho peor. Y nosotros queríamos contar precisamente un poco lo contrario, y es que íbamos a estar un poco mejor en el futuro.
en términos de calidad de vida, que iba a haber quizás una renegociación de nuestra relación con el medio ambiente, con el campo, que de pronto las ciudades podían volver a ser de alguna manera horizontales, y nosotros también, o en mi idea de ese pueblo, era que hubiera una reserva pedagógica, es decir, esa cosa un poco que hay bostoniana, ¿no? Esa cosa un poco de Nueva Inglaterra, en la cual las ciudades son más horizontales que verticales, en la cual hay una ciudad que ha crecido en torno a una facultad o a una serie de facultades, y por tanto pues todo es un poco más tranquilo, ¿no? Pretendía ir a más esa idea que la idea de una ciudad dura, y después evidentemente hay la cuestión presupuestaria. Es mucho más sencillo plantear el futuro en algo donde la naturaleza sea muy vasta, que de pronto la reinvención del futuro cuando todo lo que tienes son elementos que te atan al tiempo, ¿no? O sea, si tienes que explicar una ciudad del futuro mostrando todos los coches, todas las antenas, todos los edificios, no podíamos abarcar eso. Con lo cual la idea nos venía muy bien al pelo, la idea de que de pronto todo fuera un poco retirado, ¿no? Donde la nieve lo teñía todo, ¿no? Si tienes mucho blanco, con pocas pinceladas puedes pintar muy fácilmente. Si tienes una cosa muy barroca es más complejo. Así que intentábamos actuar inteligentemente también para el presupuesto que teníamos. A mí me parecía un poco chocante, pero también me parece que engrandece la película al medio. Además había una cosa que a nosotros nos interesaba mucho, porque creíamos que también, yo creo que está muy poco tocada, que es la idea de robots y moqueta, robots y madera. Esa cosa que de pronto haya una cotidianidad, ¿no? Yo creo que en ocasiones, como es muy fascinante el mundo del gadget o el mundo de la máquina, cuando hacemos películas hay como esa cosa del plano corto de la máquina que la ve hasta... Nosotros, al ir al revés, la tecnología está y funciona cuando estamos rodando en la actualidad, que la ves de pasada, ¿no? No haces un plano corto de un teléfono móvil, a no ser que el teléfono móvil sea imprescindible entender qué está sucediendo en la pantalla, ¿no? Pues trabajar de esa misma manera, o sea, donde hubiera una cotidianidad en el trato. Y eso lo mejor era como llevarla a un sitio donde no ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? O sea, las ciudades que están en entornos con mucho frío cambian poco, en el sentido de que se mantiene mucho la arquitectura y se mantiene mucho el mobiliario de las casas, o sea, y esa paradoja de ver, la paradoja que se produce hoy en nuestras casas, que tienes un mueble de hace 80 años y tienes un iPhone 5, ¿no? Pues eso que se ve poco en el cine cuando de pronto tratamos el futuro, nosotros queríamos seguir trasladándolo, ¿no? Que habría una cierta convivencia obvia entre lo antiguo y lo super postmoderno, que es lo que la tecnología nos da. Nos da tiempo, yo creo, a una última. ¿Tienes la última? Joder, qué rápido ha pasado. Ya. Venga. Sí me gusta, que te obliguen a levantar la mano. Pero luego te vas a casa y le hubiera querido preguntar, pero... Yo quería saber cuál ha sido la escena más complicada para realizar de la película. La caída de Marta Etura a un nivel de complicación de rodaje. O sea, el hecho de estar como en alta montaña, construimos una bastida de 15 metros, la despeñábamos a ella con unos cables, intentar que eso fuera real o fuera lo más próximo a natural, pues eso nos costó mucho. Pero de verdad para mí porque primero tienes que decidir cómo la vas a hacer, los productores tienen miedo de que la actriz evidentemente se haga daño, Marta, como es una chava adelante, pues daba toda la confianza del mundo. Pero a mí específicamente de las que más me han costado, porque sí que tienes que lidiar con cosas que son complicadas y sientes que en algún momento estás obligando a alguien a hacer algo y tu ética por ahí, es las secuencias en las que un par de veces las que rodamos con muchísimo frío y de pronto pues los actores dicen no, yo es que con este frío no puedo hablar, o sea que de pronto es que no sé cómo hacerlo para que y a mí tengo que decir que en una de las dos están muy bien, una están magníficos, una secuencia es la secuencia del lago, en la noche en que Daniel Brühl pues le roba esa especie de beso, y esa secuencia pues llevarla hasta allí y rodarla pues fue como de prestigitación, o sea que de pronto es no, vamos a ensayar, fuimos a ensayar, sí, pero no vamos a rodar, pero vamos a ensayar, o sea fue todo como
te sientes, después dices, joder, no. Y después salió muy bien, y os gusta mucho en esa secuencia, pero sí que sientes que de pronto estás pensando en el que ese momento no volverá a pasar y no podrás rodar esa secuencia, y eso, ese es el momento que seguramente más complicado porque el equipo evidentemente sabe que se tiene que rodar y te aprietan para que ruedes, y eso se escuchan los actores, y los actores evidentemente hacen lo posible por camelarte y no rodar. Pero bueno, en esa batalla minimal que se produce en los rodajes de esto me gustaría que fuera para aquí, ¿no? Pues salió bien, pero bueno, sí que no es una cosa de la que me sienta muy orgulloso. No te preocupes, la semana que viene, o el día 8 me parece que es, el 8 de febrero, vamos a tener la última sesión de este ciclo con Alex de la Iglesia, que me la imagino en esa misma situación, que dice, ¡pero salid ahí, vamos, hombre! ¿Qué queréis, que os ponga una estufa? Yo siempre le envidio mucho, por eso cuando le veo en los making-offs y tal, digo, joder, Alex, es además lo que imagina la gente que es un director, siempre. Luego la mayoría somos unos pobres, ¿tienes frío? Por favor, pues no rodamos, a corto del guión. Alex no. Siempre, el próximo día se lo recordaré, siempre recuerdo que fuimos a visitar un día Santiago Segura cuando dirigía el primer Torrente, como... Yo ya había hecho una película, Alex había hecho dos, yo creo que de director 2, entonces íbamos como de autoridad, de amigos, autoridad. A padrinar. Y entonces era una escena que huían unos chinos en unas motos, ¿no? Y entonces, nada, rodaban ahí, tenían que girar en una calle, ¿no? Y siempre recordaré que se acercó Segura, hizo como 3 o 4 tomas ahí, muy apocado y tal. ¿Qué tal, qué tal? Y entonces dijo, yo iba a decir muy bien, ¿no? Y tal, muy fenomenal, se te ve muy suelto, Santiago. Y entonces Alex le miró así y dijo, ¿y eso qué era? ¿Verano azul? Creí que era una persecución, solo les faltaba ir silbando en la motocicleta. Y yo dije, escucha al maestro. Bueno, creo que ha sido un placer, por lo menos para mí lo ha sido, estoy seguro que para vosotros. Para mí. Y estar aquí con esta película tan especial, además yo creo que él lo ha dicho muy bien, el lugar que ocupa es un lugar de futuro, o sea, es un lugar que abre nuevas vetas, y eso tiene mucho que agradecerle, y seguramente en el futuro se le va a agradecer mucho y va a haber muchos directores que lo hagan. Pero bueno, ha sido además de eso el placer de charlar con alguien que además yo creo que se nota su capacidad pedagógica, cosa que se agradece en los tiempos que corren, y que espero que hayáis disfrutado, y que ya sabéis que nos podemos volver a ver el día 8, pero muchas gracias a Quique por invitarme.